Un triste adiós. Siempre preocupado y de regreso a casa me enteré que pasaría en un programa de fantasmas. Al día siguiente me alisté para poder ir. Me encontré en el panel el señor Juan Chía, quien se había separado del señor Dávila. El programa pasó sin novedad. Hasta la primera parte no faltó quien preguntara qué había pasado con mi caso. El señor Chía respondió que había sido un fraude y que no habían encontrado nada. Me sorprendí. No era posible que una de las personas que había testificado tantos fenómenos estuviera mintiendo de tal forma. Después comentó que todo lo habíamos hecho para darnos publicidad. Es claro que este tipo se había creado una fama de escéptico y si mencionaba la verdad se haría pedazos. Tomé la palabra para pedir que se siguiera investigando. Al término del programa, se me acercó un sacerdote. Me pidió permiso para ver a Sofía. Le dije que lo platicaría con ella para pedir su autorización. Esa noche encontré a Sofía muy grave y no podía hablar. Con muchos trabajos podía mirarme. Al comentarle pareció entenderme diciendo con su mirada que sí. 2 días después el sacerdote se presentó. De antemano se le había comunicado que Sofía había perdido la conciencia y se encontraba en coma. Entró y empezó a rezar pidiendo que si había algo que estaba robando su energía se alejara de inmediato, en nombre del Señor. Nunca se le volvió a ver, pero al entrar las enfermeras vieron con gran sorpresa que la persona que estaba en estado de coma y al borde de la muerte estaba pidiendo la cena. Mi sorpresa no fue menor que la de los demás. Realmente era imposible que Sofía se hubiera recuperado tan rápido, al grado de que se le dio de alta 2 días después. De regreso a la casa nos encontrábamos en la recámara, cuando le recordé las promesas que habíamos hecho. Se sonrió con la tranquilidad y ternura que siempre mostró hasta el día en que empezó a decaer. Tuvimos que llevarla al médico de emergencia y de inmediato la internó. Cierta mañana que fui a visitarla se encontraba en agonía total. La soledad era tremenda, ya que después de haber ayudado a tanta gente, de haber brindado nuestra casa para muchos, nos encontrábamos en la más grande de las soledades. Al abrazarla y tratar de que me respondiera, me miró. Su mirada no podía decir más que solamente cuídense. Con un esfuerzo sobrehumano decía algo. Acerqué mi oído para que dijera sus últimas palabras. Te quiero. Después de decir esto murió el 21 de agosto de 1992, dejando como testigos de uno de los amores más grandes y puros a 2 pequeños. Esa noche, después de haber arreglado todo lo del sepelio, entré a mi cuarto y recordarla, y estando más de 50 amigos presentes, la primera de sus promesas empezaba a cumplir. Toda la casa inexplicablemente se aromatizó de olor a rosas. Era increíble, todos trataron de buscar la causa sin poder encontrarla. Al día siguiente, mientras rezábamos, una de mis amigas me pidió arreglar a Sofía, ya que estaba mal acomodada. Abrió el ataúd y al tocarla se desprendió de su cuerpo el olor a rosas, de la misma manera en que se había impregnado todo el lugar. El día de su cremación les entregué sus cenizas a los niños para que las depositaran en la capilla de la propiedad. Esa noche me retiré a descansar cerca de las 10. Me encontraba recostado con la luz apagada, las cortinas estaban entreabiertas, dando paso a la luz de la calle. De pronto entró Diana, una amiga, y se sentó en la cabecera, pero detrás de ella entraron 3 personas. La primera se sentó en la cama, la segunda se quedó parada en los pies de la misma, y la tercera se quedó en la entrada de la recámara. La que se encontraba sentada me tocó la pierna tratando de despertarme. Al entreabrir los ojos y pensando que se trataba de una broma, me giré de inmediato. La que se encontraba sentada le dijo a la de en medio: «Vámonos. Ya te despediste. Él se encuentra cansado». Le reconocí la voz, pertenecía a mi madre, que tenía 15 años de muerta. Abrí los ojos para ver a Sofía salir del cuarto. Me paré para buscarla sin encontrar a nadie. Diana se encontraba muy extrañada. Preguntó qué tenía. Le pregunté quién había salido de la recámara y contestó que nadie. Había estado despierta y no notó nada raro. La sorpresa fue mayúscula. No pude dormir. Cerca de las 10 de la mañana bajé al patio donde encontré a mi amigo Jorge, que estaba despierto y nervioso. Al preguntarle qué tenía, contestó: «Carlos, no me lo vas a creer, pero me encontraba dormido cuando me empezaron a hablar. Pensando que eras tú me desperté.
Mi sorpresa fue que Sofía se encontraba parada enfrente de mí con una señora que podría jurar que era tu mamá. La sorpresa fue tan grande que no pude hablar y lo único que me dijo era que ella se encontraba bien, que no te preocuparas y que ya estaban cumplidas las promesas que te había hecho. Después se sonrió mencionando que cuidaras mucho a sus hijos. Los fenómenos se fueron de la misma manera que llegaron. Poco a poco las cosas volvieron a la normalidad. Ha pasado tiempo desde que empezó toda esta pesadilla. Todo me parece un sueño. Podría jurar que lo fue. Pero han quedado tantos testimonios que nacen que me regrese a la realidad. No podría precisar si esto se repetirá o no, pero de una cosa estoy seguro. Dejó una huella demasiado profunda y dolorosa, ya que el día que murió mi esposa, parte de mí dejó de existir. Aquí comienza Cañitas, segunda parte, un día después. Transcurrían los días muy lentamente. Mi depresión era agónica y muy dolorosa. No podía creer todo lo que había vivido y aún esperaba ver a Sofía entrar a la casa de un momento a otro, pero estaba consciente de que esto jamás volvería a suceder. ¿Por qué? No entendía cómo era posible que alguien que estuvo tan cerca de mí y de mis hijos se hallara entonces tan lejos, y que jamás volvería a verla. Mi depresión era grande, y por un tiempo me olvidé de mis hijos, y me encerré en mí mismo. Solo ellos, con sus palabras, pudieron ayudarme a salir de ese aislamiento. Pasaba todo el día en la capilla de la casa donde fueron colocadas las cenizas de Sofía para estar con ella y sentir su presencia. La necesitaba tanto, Dios mío. Un día, al entrar a la capilla, vi a mi hija hablando con su mamá. No era la primera vez que esto ocurría, pero no le había dado la debida importancia. La escuché platicar y sentí como si un balde de agua fría me cayera en el cuerpo. Me di cuenta de que no, nada más sufría yo, sino que ellos también se sentían solos y necesitaban de mí para superar esa gran pérdida. Y casi me fui de espaldas cuando el rosario que estaba colgado sobre las cenizas empezó a menearse de lado a lado, como si contestara cada una de las preguntas de la niña. Noté que la temperatura bajó un poco, y esto llamó poderosamente mi atención, pues era un día caluroso. No puedo explicar lo que sentí. Necesitaba hallar una razón lógica para lo que mis ojos veían, y me acerqué a la ventana a fin de averiguar si alguna corriente de aire causaba el fenómeno. Pero la ventana estaba cerrada, y no había corrientes de aire. Por un momento, tontamente pensé que tal vez temblaba y miré la lámpara y los objetos que nos rodeaban. Todo permanecía estático. Nada se movía. Lo único que se agitaba era el rosario. No logré encontrar explicación alguna y llegué a creer que el dolor me estaba volviendo loco. Aquello no podía estar pasando, debía existir alguna explicación. Era imposible. Sí, pero real. El movimiento era notorio y coherente, pues cuando las respuestas eran afirmativas, el rosario se mecía, y cuando eran negativas, se detenía. Mi hija lo veía como algo normal. No parecía asustada. Aceptaba las respuestas y continuaba la conversación con su mamá. No sabía yo qué explicación darle a eso. Necesitaba ayuda y pensé que la persona indicada era Daniel, un psíquico que conocí tiempo atrás. No le di más vueltas, llamé y le conté a grandes rasgos lo que había pasado. No pareció sorprenderse. Conocía la historia de la casa y me dijo que esperaba algo así. Le pedí que investigáramos juntos lo que allí ocurría. Necesitaba su punto de vista, una explicación o al menos una opinión sobre lo que estaba pasando. Consideré importante que mi hija no se involucrara en esta investigación, pues podría afectarla, así que escogí una hora en la que nadie estuviera en la casa. Mis hijos se hallaban en la escuela, y cuando llegó el psíquico nos dirigimos al cuarto y cubrimos toda la habitación con telas. Retiramos cada una de las veladoras y objetos y cerramos herméticamente la ventana con intención de que nada que estuviera en la habitación pudiera estar provocando que el rosario se moviera o aparentara moverse. Revisamos cuidadosamente el recinto entero para comprobar que no hubiera corrientes de aire, vibraciones o calor. Todo estaba en orden. En el lugar no parecía haber nada fuera de lo normal. Comenzamos la investigación. Me senté en la silla que estaba frente a las cenizas de Sofía y con cierto temor comencé a hablar, esperando una respuesta. Pregunté: ¿existe Dios? Y sin explicación aparente el rosario se movió de lado a lado.
Me había contestado que sí. Estaba sorprendido. Una vez más la temperatura descendió un poco. La atmósfera era un tanto densa, pero esta vez no tuve miedo. Era como estar con Sofía, pero en forma y circunstancias distintas. Cuando el rosario terminó de moverse de un lado a otro, ante la primera pregunta, miré al psíquico y su rostro había sufrido una transformación. Se veía muy asustado. Él, que siempre se mostraba tranquilo y me decía que no tuviera temor, parecía atemorizado. Yo, además de asombrado, sentía a la vez una extraña alegría y una extraña tristeza. El rosario respondió en forma coherente cada una de las preguntas que hice. Eso nos tenía muy sorprendidos. Continuamos la investigación a lo largo de varios días. Las preguntas fueron variadas y para mí las más significativas son: ¿hay otras personas contigo? La respuesta fue sí. ¿Fuiste tú la persona que vi la noche anterior? Nuevamente la respuesta fue sí. Estaba seguro de que se trataba de ella. Había estado junto a mí. Con la segunda respuesta no me quedó duda. ¿Existe la vida después de la vida? Daniel dejó finalmente la investigación. Me dijo que no estaba yo loco, que aquello era real y lo tomara con calma, que no permitiera que eso me afectara. Sería mejor dejar descansar a Sofía y tratar de superar lo vivido. Me despedí de él, lo acompañé a la puerta de la casa y por más que quise evitarlo, sentí la necesidad de platicar con Sofía mediante el rosario. Esto se convirtió en una obsesión. Era indispensable encontrar respuestas. Así pasaron meses y continué con las preguntas. ¿Seguiremos en comunicación durante mucho tiempo? Sí. ¿Estaremos juntos pronto? Sí. Por un momento esta última respuesta me atemorizó. Muy pronto estaría con ella. ¿Y entonces qué pasaría con mis hijos? Deseé que la respuesta fuera equivocada y a la vez me di cuenta de que esa comunicación me estaba afectando, pues no podía permanecer mucho tiempo alejado del cuarto donde se hallaban las cenizas de Sofía y el rosario. Debía olvidarme de todo y dejarla descansar. No sabía qué hacer. Finalmente pregunté algo que me preocupaba. ¿El ente está aquí en la casa? Increíblemente la respuesta fue sí. Esto hizo que me pusiera alerta. Ahora estaba seguro de que ese maldito no se había retirado de la casa y en cualquier momento podría atacar de nuevo. Pero las cosas serían diferentes. Ya no era aquel muchacho asustado que desconocía lo que pasaba y se rehusaba a creerlo. Ahora era distinto. Había madurado y aprendido de los golpes de la vida. Necesitaba prepararme para cuando llegara el momento, así que traté de buscar todo lo que pudiera darme una explicación lógica y así lograr entender el fondo, el fenómeno que estaba viviendo. Todas y cada una de las preguntas y de las respuestas quedaron grabadas como testimonio de lo ocurrido, y por más que busqué una explicación, jamás di con ella. Mis hijos también pasaban largas horas junto a las cenizas de su mamá, prácticamente todo el día y buena parte de la noche. Una amiga de la familia los observaba con preocupación. Habló conmigo, me dijo que tomara en cuenta el grado en que se estaba afectando a los niños, pues aunque esto fuera cierto, dañaba enormemente a las criaturas, ya que no estaba aceptando la pérdida. Me aconsejaba, con todo respeto, guardar las cenizas y que tratara de llevar una vida normal a fin de superar todo lo que había pasado. ¿Pero cómo superarlo? Esta pregunta no tenía respuesta en ese momento. Sin embargo, entendí que ella tenía razón, así que desmonté las cámaras de video que había instalado en la habitación donde se hallaban los restos de Sofía y guardé las cenizas en mi recámara, respetando la promesa que ella me pidió que cumpliera. Solo una gran mujer que te ame y quiera a nuestros hijos podrá sacarme de mi casa y depositar mis restos en el mar. Con esto terminará mi historia. Los días pasaban lentamente y en cada uno me consumía más. Mis planes y proyectos se habían acabado. No tenía futuro ni ganas de continuar o seguir viviendo. El hecho de no conocer la verdad me estaba destrozando. Alejandra Vázquez llegó una tarde a visitarme. La conversación era la de siempre. Cómo me sentía, cómo había pasado la noche, entre otras cosas. En esa ocasión surgió un pretexto para tomar el álbum de las fotos familiares y recordar momentos. Subí por él a la recámara y ella se quedó en la sala. Eran ya cerca de las 6 de la tarde y mientras buscaba las fotografías escuché un grito aterrador. Inmediatamente reconocí la voz de Alejandra. Salí para ver qué había pasado y la encontré muy asustada, llorando con desesperación.
Entre sollozos me explicó que estaba viendo la televisión cuando sintió como la temperatura bajó al grado de que tuvo que tomar su abrigo, que estaba en el sillón, y al levantar la mirada vio perfectamente la figura de un monje que se acercaba flotando con las manos extendidas. Recordaba el rostro descarnado del monje y una mirada diabólica. Quiso huir y sintió como su garganta era presionada fuertemente. Trató de gritar, de pedir ayuda, y cuando estaba a punto de perder el conocimiento, esta cosa se desvaneció entre una nube espesa y gris. Alejandra apenas pudo salir gateando del lugar y fue cuando gritó. No me fue difícil creer lo que me refirió, por todo lo que había vivido, aunque me pareció un sueño dentro de un sueño. Sin embargo, era cierto, Alejandra no mentía. La pregunta que le había hecho a Sofía se confirmaba. El ente estaba en Cañitas. Con la respuesta de Sofía en la mente, empecé a vagabundear día y noche por la casa, con la intención de verlo, de tenerlo frente a mí y ajustar cuentas. Pero también sentía cada vez más la falta de Sofía en cada rincón, en cada sitio de la casa percibía su presencia, su aroma, y esto aumentaba mi rabia contra el ente. La casa parecía tranquila y normal, como cualquier otra, pero esa calma ocultaba a un ser maligno que vigilaba y aguardaba el momento de lanzar el siguiente zarpazo contra su próxima víctima. ¿Quién sería el siguiente? Mi duda era enorme. Con el tiempo conocí a un amigo de Alejandra de nombre Sergio, un muchacho muy bien arreglado que me pareció una excelente pareja para ella. Lo llevó a Cañitas para que nos conociéramos y al entrar lo primero que dijo fue que en esa casa había algo muy extraño. De hecho, sentía que algo se escondía entre las paredes o en los cimientos de la casa, y aseguró que había algo diabólico. Traté de no abundar en el tema, pero me sorprendió ver cómo Sergio podía sentir la vibra de la casa con tanto detalle. Por su parte, Alejandra quería que yo le contara lo que había pasado, ya que según ella él poseía ciertos dones psíquicos y podría tener contacto con el ente de la casa. Le dije que era absurdo, que ya muchos charlatanes habían pasado por la casa y ninguno ofreció siquiera una respuesta cercana, solamente especulaciones. Sin embargo, insistió mucho, sobre todo porque había experimentado el fenómeno en carne propia. Una y otra vez me suplicó que le diera a Sergio la oportunidad de hacer un intento por entrar en contacto con el ente. Solo pedía una noche para que Sergio entrara en trance y se viera qué podía pasar. Ante tanta insistencia, finalmente acepté. 2 noches después, Sergio, Alejandra y una amiga de nombre Nancy se presentaron. Nancy ya había escuchado del caso y para ella estar en la casa era súper emocionante. Sergio empezó a llamar al ente y durante varios minutos no pasó nada, pero después de un rato Sergio empezó a hablar muy raro y en otro idioma. Estábamos asustadísimos ya que su voz era muy diferente y de pronto sus facciones cambiaron de manera dramática. La imagen de Manuel acudió en mi mente. Era como estar reviviendo todo, pero en este caso se trataba de otra persona. De pronto Sergio estaba luchando con algo dentro de sí mismo como si tratara de quitarse de encima a alguien. Gritaba desesperado, se sacudía violentamente y al cabo se escuchó un grito ensordecedor que cimbró la casa. Sergio al final parecía dormido. Cuando quisimos despertarlo, al ver que no reaccionaba, Nancy lo abofeteó. Todo era muy confuso, no podíamos despertar a Sergio, su rostro se hallaba enrojecido y sudaba increíblemente. En ese momento, Alejandra, Nancy y yo logramos distinguir una pequeña cantidad de niebla que salía del cuerpo de Sergio y ascendía a las recámaras. Alejandra estaba atemorizada. Nancy salió de la casa corriendo y regresó con una cámara fotográfica con la intención de capturar la neblina, pero como no lo logró alcanzarla empezó a retratar a Sergio. Aunque me encontraba desconcertado, traté de tranquilizarlas, pues estaban muy alteradas. En el piso, Sergio temblaba y cuando traté de hacerlo reaccionar me di cuenta de que estaba helado. Durante varios minutos intenté que recobrara el conocimiento sin lograrlo. Sergio finalmente reaccionó con movimientos bruscos como si fuera un animal, y luego se arrinconó en la casa, no permitía que lo tocáramos y una vez que lo tranquilizamos se negó a hablar del tema. Padecía, dijo, un fuerte dolor de cabeza, entonces le di unas pastillas para quitarle el malestar. Juraba no recordar nada, todo le había parecido un sueño. Como no quería permanecer en la casa, tuvo que acompañarlo a Alejandra. Nancy se quedó para comentar lo que había pasado. Al cabo de un par de horas, Alejandra me llamó por teléfono. Muy alterada me dijo que se encontraba en un hospital del Seguro Social con Sergio.
Su dolor de cabeza había aumentado enormemente, al grado de que no podía ver ni escuchar. Le pedí la dirección del hospital y me dijo que le permitiera un momento. Me preocupó mucho escucharla gritar, pues no sabía qué estaba pasando. Le hablaba por el aparato y no obtenía respuesta, hasta que una voz masculina contestó. Dijo que era el doctor de guardia y que fuera al hospital del IMSS de Azcapotzalco. Preguntó si era amigo de las personas que estaban ahí. A mi vez pregunté que qué pasaba. La respuesta me lastimó los oídos. Su amigo Sergio acababa de morir de un derrame cerebral. Salí corriendo con Nancy hacia el hospital. Al verme, Alejandra corrió desconsolada a abrazarme. Le pedí que me explicara en detalle qué había pasado, y entre llantos me dijo que el dolor de cabeza de Sergio era muy fuerte. Temblaba, decía cosas incoherentes. Preocupada, optó por llevarlo al hospital para que le quitaran el dolor. Sergio se negaba a ir. De todo lo demás que decía, lo único inteligible era que deseaba estar en su casa. Al llegar al sanatorio, los doctores inmediatamente lo subieron a una camilla y se lo llevaron. Alejandro llamó a los padres de Sergio para que fueran a verlo y enseguida, cuando hablaba conmigo, le dieron la noticia del fallecimiento. Estaba desconsolada, le parecía increíble que Sergio hubiera muerto. En el hospital, esperando que llegara la familia de Sergio, decidí hablarles nuevamente para dar la mala noticia y que llegaran lo antes posible. Los padres tardaron menos de una hora en llegar desconsolados. Los hermanos y otros familiares lloraban. Debían hacer los arreglos para llevarse el cuerpo. Y en cuanto vieron a los médicos, lo atendieron inmediatamente. Los bombardearon con preguntas: ¿qué había pasado? ¿De qué falleció? ¿Por qué no hicieron nada para salvarlo? Los médicos se mostraban desconcertados, no sabían qué decir. La madre de Sergio no daba crédito a lo ocurrido. El sepelio de Sergio me dejó más dudas. Necesitaba aclararlas ya. Sabía y sentía que algo pasaba dentro de mí, un cambio que no podía descifrar. Estaba cerca. Lo que no sospechaba era que el cambio modificaría mi vida para siempre. Fotografía oportunamente tomada por Nancy, donde se ve a Sergio poseído.